Bueno, pese a nuestro intento de recuperar tiempo, hemos cambiado tiempo por conocimiento, ¿no? Yo creo que no está mal y que es lo que se puede hacer en una universidad pública como la nuestra. Bueno, tenemos una mesa redonda, ya habéis visto que cada uno de los días tiene como un pequeño leitmotiv, ¿no? Hoy es la integración urbana, mañana será la cohesión social y el miércoles la responsabilidad ambiental, aunque entiendo que a los expertos que están en la mesa les va a resultar difícil atenerse a una sola de las dimensiones, porque yo creo que como todos son expertos, ya la multidimensionalidad se les da por incorporada o por supuesta. Entonces, bueno, se suponía que yo debería hacer alguna pregunta para incitaros a empezar a los cuatro expertos. Vamos a seguir el orden que está en el papel. Está primero Ángela de la Cruz. Ángela de la Cruz es subdirectora general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. Es abogada, lleva mucho tiempo trabajando en los temas de las dimensiones urbanas y sobre todo desde el punto de vista de un aspecto muy importante, fundamental, como es la propia regulación jurídica, que siempre parece abstruso, pero es fundamental. Hasta que las cosas no están recogidas o no están incorporadas a un marco jurídico consistente y ese marco jurídico es concorde con el resto de la legislación o de las dimensiones, de otras dimensiones, pues no tiene materialidad real, ¿no? Bueno, la pregunta, a lo mejor, Ángela le toca también venir un poco hoy, no sé si tanto, viene más como subdirectora general que como experta en el punto de vista del derecho urbanístico, el derecho administrativo, pues a lo mejor tiene mayor interés en describirnos un poco las mejoras que se están realizando ahora, ¿no?, en el tema de la rehabilitación, la futura ley, incluso a unos expuestos que puedas tener sobre, si nos puedes adelantar algo de la ley del suelo, pues brevemente, pues, y si no, luego damos paso al debate. Muchas gracias, Ángela. Sí. Tiene que estar en rojo. Decía que muchísimas gracias por invitarnos a participar en esta mesa redonda en nombre del Ministerio de Fomento. Parece mentira que me conozcas hace tantos años y no sepas exactamente de qué soy su directora. Soy su directora de urbanismo, no de vivienda ni de suelo, pero bueno. La dirección general sí se llama de arquitectura, vivienda y suelo. Y bueno, lo cierto es que desde esa dirección general, todos los subdirectores lo que intentamos es llevar a cabo la política de suelo y de vivienda que tiene el Gobierno de España en un momento determinado. Y en ese sentido, pues la política que toca, y el Ministerio lo tiene muy claro, es una política a favor de la rehabilitación. Llevamos desde la primera ley del suelo de 1956 con un modelo de urbanismo volcado, como dice la propia ley del suelo del 2007, en la idea de hacer nueva ciudad, y seguimos anclados en ese modelo de desarrollismo urbanístico sobre los suelos vírgenes, ¿no?, transformando suelos, convirtiéndolos en urbanizables mediante el planeamiento y luego transformándolos y finalmente convirtiéndolos en urbanos. Y cuando la ciudad ya existe, nos olvidamos de que es tal, e incluso los propietarios de los inmuebles, una vez que lo son, se olvidan de que tienen un deber, que es una carga urbanística exactamente igual que la carga de ceder suelo para espacios libres y dotaciones públicas, como es la de conservar los inmuebles. Y este deber de conservación, que es un deber legal desde la ley del 1976 y que está configurado exactamente igual hoy en todas las leyes urbanísticas autonómicas a como lo estaba en la ley del 76, pues probablemente es uno de los grandes desconocidos. Desde luego que la crisis económica nos sitúa en una posición complicada. Tenemos un problema que no es el de la crisis económica, esperemos que sea coyuntural, pero con el urbanismo en España tenemos un problema que es estructural, no es coyuntural. Se ha visto desde luego agravado a consecuencia de la crisis, pero el problema que tenemos es que nuestra legislación no responde a la idea de rehabilitar las ciudades. Tenemos una legislación que sigue sin contemplar aquellos mecanismos que hagan posible que se haga rehabilitación edificatoria y que se hagan operaciones ambiciosas de renovación y de regeneración urbana.
Y fijaos si esto es un hecho, que la propia ley de suelo, y ahí respondo a tu pregunta, Agustín, la propia ley del suelo del año 2007, si uno lee la exposición de motivos, hace este diagnóstico que yo estoy haciendo. Ya en el año 2007, perdón, decía la ley de suelo, tenemos un problema, el urbanismo español solo responde a la idea de crear nueva ciudad. Miren ustedes, ha llegado el momento de que miremos hacia la ciudad ya existente y que tratemos de ir un poquito más allá. Y sin embargo, pues cuando nosotros nos enfrentamos a la idea de permitir operaciones de rehabilitación y de regeneración urbana ambiciosas, pues vemos que algunas de lo que fueron grandes novedades de la ley de suelo son grandes trabas para operar la rehabilitación. Por ejemplo, resulta llamativo que una de las grandes novedades de la ley de suelo fuera que del rescate de plusvalías urbanísticas, todo lo que se rescata por los ayuntamientos de plusvalías urbanísticas y va a patrimonio público de suelo, el destino preferente sea construir vivienda. De acuerdo, protegida, pero construir nueva vivienda. Tenemos que de cada operación de suelo urbanizable que hagamos, el 30% se tiene que dedicar a la construcción de vivienda protegida. Y tenemos que otra de las novedades de la ley de suelo fue la regulación de las denominadas actuaciones de dotación, que es que cuando uno actúa sobre una pieza de suelo urbano, todo aumento de edificabilidad, un cambio de uso de menos lucrativo a más lucrativo o un aumento de la densidad, automáticamente genera un rescate de plusvalías urbanísticas que nuevamente va a parar a patrimonio público de suelo y en lugar de viabilizar la operación de rehabilitación que se pudiera hacer en ese suelo que sufre un aumento de edificabilidad o un cambio de uso o un cambio de densidad, va nuevamente a patrimonio público para construir vivienda protegida. Pues efectivamente esas son algunas de las trabas que hemos encontrado y en el hecho de que efectivamente cuando hemos intentado hablar con todos los sectores implicados en la rehabilitación, pues todos nos dicen que en la ley, en la legislación vigente tenemos dos grandes problemas. Uno, las trabas, lo que de verdad supone un elemento que es una carga para poder realizar una operación de rehabilitación. Y dos, los vacíos legales, que cuando queremos encontrar mecanismos jurídicos que hagan posible que se haga una operación de rehabilitación, pues este mecanismo no lo tenemos. Existen estos mecanismos en algunas leyes autonómicas, pero desde luego con el carácter de bases y con una regulación mínimamente uniforme que permita a un equipo que pudiera ser técnico, a una promotora privada o a una comunidad de propietarios, una agrupación de comunidades de propietarios, tratar de plantear a un ayuntamiento una iniciativa de estas características, no saben por dónde empezar, porque efectivamente hay un vacío legal importante. Y en esa tarea es en la que estamos ahora mismo. Es decir, estamos intentando sacar adelante, tenemos ya el anteproyecto redactado, es un anteproyecto de ley que lleva por título Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Estamos intentando sacarlo adelante y en ese anteproyecto hay un cuerpo propio, es decir, todo aquello que no estaba regulado o que a lo mejor lo estaba en una ley autonómica, pero que es aprovechable como base uniforme por parte del legislador estatal, y, por otra parte, una modificación importante de normativa que ahora mismo nos supone un escollo fundamental para proceder a operaciones de rehabilitación. Entre ellas, la ley de suelo, las dos más importantes, y ustedes lo van a entender enseguida, son la ley de suelo, por alguno de los elementos que he comentado, y la otra es la ley de propiedad horizontal, en la medida en que remite a acuerdos unánimes o a amplísimas mayorías de la comunidad de propietarios obras que se supone que si la Administración las demanda no hay acuerdo que valga. Si una Administración exige que se realicen determinadas obras, aunque esas obras supongan modificar el título constitutivo, lo que la comunidad debe adoptar es el acuerdo de cómo se distribuye la cuota, pero desde luego no si la obra se realiza o no. Exactamente igual que cuando se dicta una orden de ejecución y, evidentemente, tenemos que acatarla, tanto si vivimos en una vivienda unifamiliar como si vivimos en una comunidad de propietarios. De modo que, en efecto, afrontamos una modificación importante de la ley de propiedad horizontal en relación con los acuerdos de comunidades de propietarios. Y, bueno, pues ya no voy a ir más porque era simplemente una pregunta, espero con esto haber centrado un poquito el tema
y damos pie a que podamos seguir discutiendo. Pues yo creo que de sobra, ¿no? Yo creo que si alguien tenía dudas de la importancia del marco jurídico, ¿no?, más allá en todas las dimensiones que tenemos aquí, yo creo que ha quedado meridiano. Bueno, pues espero no de presentar a Javier Monclús como teniente de caballería del cuartel de Zaragoza, sino como catedrático de urbanismo. Y yo creo que igual Javier puede también centrar lo que a su modo de ver son las carencias básicas, ¿no?, en las políticas de rehabilitación que hemos tenido hasta ahora. Sí, bueno, pues oye, muchas gracias por invitarme a estar aquí, porque la verdad es que tenía ganas de ver un poco cómo, yo creo que Agustín ha planteado y ha dicho muy bien, ¿no?, el espíritu de estas jornadas, que es un poco explicar y reflexionar sobre experiencias interesantes y exitosas, ¿no? Lo que metemos que claro, si uno mira las ciudades de por aquí, digamos, del entorno próximo español, pues habría que ver hasta qué punto son excepciones o son la regla, ¿no? Luego está el tema de que se han explicado esas tres experiencias, que a mí me han parecido las tres muy interesantes. Conocía cosas, pero ahora verlas, explicar las tres una detrás de otra, parece que tiene mucho interés, porque se hace poco, yo creo, esta visión cruzada, además pues en distintas comunidades autónomas. Yo la verdad es que quería comentar solo un par de cosas, ¿no?, desde la perspectiva, digamos, arquitectónica, o contrapartida, digamos, a lo que ha dominado en las tres visiones de estas tres experiencias, que yo creo que, como decía Agustín, también está muy bien ver cómo algunos son capaces y deberíamos ser capaces más de explicar las cosas desde la otra perspectiva, de arquitectos desde la sociedad, sociólogos desde la arquitectónica, urbanística, etcétera, ¿no? Entonces yo, desde la perspectiva, digamos, más arquitectónico-urbanística, digamos, antes ha habido una intervención de Ramón López Lucio, decía, bueno, es que han pasado los planos así, en un segundo, ¿no? Yo también tenía esa visión, las dos, sobre todo en las dos experiencias primeras, la de Alicante y la de Sevilla. Y seguro que es verdad que, me parece que se decía en el caso de Sevilla, hombre, si son parecidos, los problemas son comunes, pero claro, la verdad es que cuando uno analiza en detalle lo que ocurre en distintas situaciones, incluso acotando el problema a los conjuntos urbanos de los años 50 y 60, pues yo creo que la diversidad es muy grande, por muchos motivos, ¿no? Y no solo por la situación socioeconómica actual, sino también por la propia disposición, diríamos, y las propias características morfológicas, urbanísticas. Y esto, la verdad es que, dicho según cómo, pues puede parecer que, bueno, viene el arquitecto con formación de proyecto urbano catalán. Entonces, yo creo que, bueno, Ramón López Lucio seguramente no es muy sospechoso de esa visión morfologista, formalista, y en cambio yo lo que quería decir es que me parece que es muy importante. Igual que es importante el marco jurídico y por supuesto, y seguramente más, vamos a decir, digamos, el punto de partida de la situación social, ¿no?, de estos conjuntos, y los recursos y, en fin, legislación, recursos sociales, seguramente es muy importante, pero sobre todo en un marco como este, ¿no? Y yo creo donde seguramente pues hay estudiantes y profesionales, arquitectos. A mí me gustaría reivindicar, no digamos desde el punto de vista convencional, la visión arquitectónica, sino la necesidad de visiones integradoras realmente desde una perspectiva disciplinar, en la que yo creo que nos encontramos, y los que sois estudiantes os encontraréis dentro de nada, cuando hay que trabajar en equipos y hay que saber dialogar. Y aquí se decía también algunas cuestiones relativas al lenguaje, ¿no? Yo creo que, ¿no?, lo que decimos a nuestros estudiantes, yo antes cuando estaba en la Politécnica de Cataluña y ahora en la Universidad de Zaragoza, pues decimos lo mismo, decimos es cada vez más importante no solamente ponerse en el lugar del otro, saber que no se puede saber de todo y no se puede ser urbanista omnicomprensivo de los años de hace unas décadas, donde el urbanismo nos parecía que era la figura del urbanista, estaba muy clara, ¿no? Yo creo que ahora todo el mundo es consciente de que se trabaja de manera también integrada, en equipos, etcétera, pero donde uno tiene que conocer varias lenguas, aunque no las domine, pero que sepa dialogar y sepa con quién está, ¿no? Pero sin perder un poco
mínimo de perspectiva específica arquitectónico-urbanística. Entonces, solamente, digamos, desde mi experiencia, digamos, bastantes años de profesor en Barcelona y luego pues unos años en la administración y ahora en la Universidad de Zaragoza, diría pues un par de cosas, ¿no? En la administración, antes se decía, claro, hay sitio, me parece que en Alicante, pues hay poca cultura de colaboración, de integración. Yo creo que esa es la regla. O sea, la excepción es encontrarse en un sitio donde hay cultura de colaboración. Yo creo que esto, incluso, bueno, yo creo que en Barcelona se ha presumido bastante de esto desde hace 2 décadas, pero hay una cosa que explica muy bien pues algunos de los técnicos que empezaron el ayuntamiento a principios de los años 90, seguramente Josep María Llop nos puede explicar bien algo, ¿no? ¿Qué se encontraban? Pues la situación estándar que pasa en casi todas las ciudades. Había pues unos técnicos que sabían mucho de infraestructuras, ingenieros, había unos en fin, técnicos en cada uno, uno hacía alumbrado, el otro pues se dedicaba a la vivienda, los que hacían parques, luego los arquitectos ponían algunos edificios por ahí. Entonces, la excepción, digamos, en el caso de Barcelona, pues toda la operación o la situación excepcional de los años 90, pues yo creo que eso sirvió para crear o para avanzar en esa cultura más integradora. En general, yo creo que la percepción mía es que hay avances y retrocesos, lugares donde o situaciones en las que no está tan claro que se vaya avanzando poco a poco hacia una mayor integración, sino que a veces se imponen las visiones sectoriales. Y claro, yo creo que de cara a la rehabilitación urbana integrada, pues esa es una cuestión importantísima, ¿no? Si no se consigue no solo una visión, todo el mundo sabe y todo el mundo se decía, todos hablamos, hay que integrar y por supuesto a todos los niveles, pero bueno, en la práctica eso ¿cómo funciona? Seguramente cuando hay entidades específicas, si hay consorcios, comisionados, oficinas, etcétera, pues eso es más fácil. Con la lógica, digamos, de la administración, sea autonómica, sea municipal o sea estatal, pues es difícil y yo creo que ese es un tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de los arquitectos urbanistas ahí? Pues yo creo que también, a pesar de todo, tiene que ver esa cultura con también una segunda dimensión de la cultura disciplinar. Hay posibilidades de fomentar esa visión y yo creo precisamente en las escuelas, en los grados, en los másters, donde sea, en las escuelas donde yo creo que llegar a ese equilibrio entre una visión específica pero a la vez abierta y a la vez integradora y a la vez todo lo demás, pues yo creo que es un reto. En fin, yo solamente por plantear el tema, el caso de Zaragoza en particular, como lo iba a explicar Gerardo Ruiz y lo explicará mañana, pues en fin, si queréis también lo podemos comentar a la limón después, ¿no? Muchas gracias, Javier. Y ahora le toca a Josep María Llop, que se dedica a una cosa ya muy especializada, que es el cuidado que tienen por las ciudades intermedias, ¿no? Que aparece en la Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias. Y yo no sé, yo me gustaría también hacer una pregunta. Entre las luchas vecinales del año 73, donde tú hacías el informe de San Boi, y ahora, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido? Bueno, empiezo por ahí. Pues mi primer trabajo y único trabajo profesional visado fue el informe, no exactamente dónde está la persona de Nicolás, no exactamente de Casablanca, que es un barrio más de construcción de promotores privados, sino de Cinco Rosas, que está anexo ahí detrás, porque les decían a los residentes, los problemas de calidad de la vivienda son que ustedes usan mal la calefacción de butano, las humedades se producen por eso, y había que decir que no era por eso, sino porque había cámaras térmicas por todas partes y dificultades de... Y es verdad que para mí el bautismo de fuego de un joven arquitecto en 1973, haciendo un informe con la María, que era una líder vecinal potentísima en todos los sentidos, y que como tenían las casas hechas con linoleum, el pavimento, y un lecho de arena sin mortero, cada vez que María se sentaba en una sillita de moda de los 50, ¿no? Que era con patas metálicas, se clavaba
en la silla y tenía toda un área del comedor agujereada completamente. Bueno, anécdotas de... Que entonces, bueno, entonces es verdad que el diálogo a mí me ponía muy enfrente el programa de necesidades, lo puedo explicar así, ¿entendéis? Yo ejercí oficialmente dándole a aquello una forma de informe, un sello oficial. Es mi único documento visado, porque luego mi trayectoria fue siempre de director o de trabajo público en diferentes municipios, ¿eh? Ahora, tomando esto de que el programa estaba clarísimo, lo que María pedía, lo que los marroquíes incipientes en Casablanca que trabajaban en la SEAT, la comunidad gitana, etc. Conozco bien aquel lugar, ahora ya no sería igual. El programa era evidente. Ahora hablemos de hoy. Yo quiero decir solo 3 cositas porque también es verdad que la mañana ha llenado ya de contenidos muchos temas y quienes me precedéis en la palabra habéis puesto, ¡pum!, el tambor en un lugar de enfoque concreto. Yo creo que voy a decir 3 cosas sobre integralidad a escala urbana en la rehabilitación, después cohesión, actividad económica, qué temas deben también tenerse presentes un poco en los procesos de regeneración urbana, y transversalidad, cómo se hace transversalidad. Estos 3 elementos del menú es mi intervención. Primero, para decir que es verdad que los programas que construyen operaciones de regeneración urbana, que hoy habéis explicado, ¿no?, que a partir de planes muy bien concebidos genéricamente, el propio proceso no cambia radicalmente en un sentido opuesto, pero digamos que mejora muchísimo las soluciones posibles. Ahora, yo creo que, y esto ha quedado muy visible en la importancia tanto de la coordinación de administraciones como de organización de oficinas, como de los procesos participativos, todas estas dificultades. Y también los lenguajes, la mirada desde lo social, que construyen una propuesta sobre una operación que es urbana. Ahora, no hay que, vuelvo a lo académico, a lo disciplinar, digamos, no hay que olvidar la potencia que tiene el tejido, la forma, la trama urbana. Y yo creo que aquí sí que, en un contexto de escuela de arquitectura, esto hay que subrayarlo, porque en medio de este proceso de diálogo, que requiere incluso palabras más adaptadas al diálogo posible con los diferentes actores o protagonistas de las operaciones de regeneración urbana, el reconocer las oportunidades que tiene el espacio, los espacios, dejadme llamarles de intermediación, pues sí, ejerzo de mis funciones actuales, pero también las escalas intermedias es muy importante. Y lo digo en una primera componente, luego me explico mejor, jurídica. Es bastante importante que se pueda dejar una flexibilidad grande en las áreas, especialmente de regeneración, también en las de renovación, pero ya no es tanto así, porque renovación suele ser procesos más de sustitución de la trama existente, que en regeneración, rehabilitación de escala urbana, nos entendemos, porque tanto sea en cascos densos de centro histórico, donde cualquier proceso de intervención hace aparecer siempre nuevas componentes del proyecto, como en la mirada de barrios tan pautados y regulares, como por ejemplo Casablanca, ¿no?, que el propio proceso de diálogo social hace cambiar el estilo de proyecto. Bien, esta tensión entre una mirada general, que ya no hablo de la conexión con la ciudad, lo doy por supuesto, ha quedado claro también en las presentaciones de la mañana, de una mirada de escala plan hasta la fase de proyecto, en este espacio de intermediación, en estas escalas intermedias de composición de las soluciones, hay muchísimas oportunidades, algunas de ellas más allá del régimen jurídico de propiedad horizontal, algunas de ellas más allá de los límites entre propiedad pública y privada. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y si queréis cito operaciones donde se han hecho para que quede claro.
en algunas HLM francesas que tienen la virtud de que como es alquiler el espacio privado no es privado, sino que es común, se amplían las superficies de los edificios para aumentar la superficie de terraza o de galería, ofreciéndole a la vivienda un tema clave que generalmente no tiene, que son tamaños reducidos. En Sevilla habéis explicado, ¿no?, toda la interesante intervención para hacer las viviendas más flexibles. Claro, esto también jurídicamente podría tener un apoyo porque esas comunidades de propietarios tienen de hecho un dominio sobre un espacio jurídicamente intermedio entre lo público y privado netamente. Pongo este ejemplo como podría poner cualquier otro. Por ejemplo, bueno, pero comprendéis por dónde voy. Si sobre el espacio, este espacio entre el plan y el proyecto en esta escala intermedia, hay componentes claros que se pueden explicar en un diálogo de conversación con la comunidad y que constituyen motores de la intervención, las cosas aumentan de potencialidad, ¿entendéis? Hemos hablado de potenciales, pues hay un potencial que ya no soy humilde, no le llamo la creatividad de la disciplina, no, las posibilidades. El libro que publicó el Ministerio hace 2 años sobre regeneración urbana integral, que cita el ejemplo de la mina, la potencia de un espacio público central. Eso es explicable a todo el mundo y constituye, hay alguien por aquí que no veo del equipo de la mina. O al otro lado, el ejemplo inglés no lo conozco, el tema de Nantes, que aprovechan las habilidades portuarias para hacer con un punto de creatividad exagerada, no sé si habéis visto las grandes machines, de los grandes elefantes, etcétera. Bueno, pero todo eso sale de una capacidad de edificios de dársena portuaria que entendéis que ofrece un formato muy fácilmente transformable. El espacio, los espacios intermedios, toda esta franja densa, completa, tienen muchas oportunidades que en procesos de regeneración urbana se deben movilizar. Metodológicamente, pensando en que vamos a hacer algo que no tendrá ni pinta de plan ni pinta de proyecto, sino de algo que está entre medio de los dos, ¿entendéis? Y claro, la experiencia que yo participé dirigiendo gran parte de los PERIs de Barcelona, 69 planes especiales de reforma interior sobre la tercera parte de la superficie urbana de la ciudad, dibujados a escala 1.500-1.000, está dando, ¿entendéis?, una cantidad de oportunidades intermedias que el proyecto urbano, pero que otros tipos de actuaciones permiten. El espacio también cuenta, el espacio de intermediación, lo veis, porque no pienso tampoco en que el proyecto es creativo desde el principio, sino que es creativo cuando realmente convence y es mejorado por el diálogo. Esta es una primera parte. Segundo punto de mi intervención. Claro, no solo hay que movilizar lo que es más evidente en las condiciones actuales. Haré 2 apuntes. Las calidades de habitabilidad, el sistema de espacio público, ¿entendéis? Algunas funciones de la composición social de los servicios públicos, de su acceso. No hablaré de tiempo, el tiempo en la ciudad tiene otra componente que se podría introducir aquí, pero hablaré de 2 funciones que yo creo que deberán tenerse muy presentes, han salido en el debate de un modo vinculado a algunos de los ejemplos. 1, el aparcamiento y la movilidad. Creo que es necesario retener una idea completamente más avanzada que la idea del espacio público como solamente espacio de tranquilidad, sino también de actividad. Y creo que además la reutilización de muchos espacios vacíos y en algunos casos casi abandonados o poco pensados para funciones concretas, podrían tener, en tanto que aparcamiento, incluso retornos económicos. Lo digo, voy al grano ahora de pensar en recursos y me apoyo en ella para decir que no solamente hay plusvalía, sino que hay posibilidades de movilización endógena de los procesos de regeneración en esta componente. El siguiente es la producción de energía. Hay operaciones de transformación
más de renovación urbana que ofrecen superficies muy disponibles para cualquiera de los sistemas de producción energética, que no estén solamente vinculadas al ahorro individual de la comunidad o de la vivienda propiamente dicho. Creo que movilizar estos dos temas en las operaciones de regeneración urbana puede ser complementario de muchas otras cosas que se han explicado esta mañana, que ya se han movilizado claramente en los ejemplos que hemos visto. Y por último, para no ser largo, transversalidad. Es verdad, varios idiomas, varias maneras de comprender la realidad, la necesidad evidente de integralidad, de que esta realidad tenga la riqueza de comprensión que diferentes miradas ofrecen, pero la cuestión que yo quiero sugerir es dónde se practica la transversalidad. ¿Entendéis? Llevarlo muy a la práctica. En algunos de los ejemplos han hablado de mesas de directores, de mesas de coordinación. En la práctica o en una oficina única resulta que el espacio en sí ya va muy bien, porque se convierte en la escuela de transversalidad, en un diálogo permanente. Pero el dónde se produce, el lugar de transversalidad, el lugar o el rito, cuál es el proceso para hacerlo posible. Mi única experiencia personal, cuando hemos podido hacer algún plan claramente construido con equipos profesionales de diferentes formaciones, es ir con el vector de un objetivo directo de trabajo. ¿Entendéis? Además de los escenarios de encuentro, de diálogo, de coordinación, de las diferentes miradas transversales, donde, perdón, por cierto, hay que entrar al usuario experto, que es el vecino, ¿entendéis? Y yo creo que en este nivel tiene una categoría que podríamos llamarle profesional. En algunos procesos de diseño universal hoy en día se tiene en cuenta perfectamente a la población, en tanto que usuario experto de algunas componentes, desde las cuestiones físicas a las cuestiones de pertenencia a un lugar, etcétera, etcétera, temas de culturas diferenciadas. Lugar de transversalidad, pero sobre todo aplicarlo y aprender a partir de proyectos concretos, ¿entendéis? Buscar en cada una de las operaciones donde es más posible que el encuentro, el diálogo y la transversalidad se produzca, incluyendo, repito, a las personas afectadas de esa intervención de regeneración. Terminé. Muchas gracias, María. Bueno, y ahora María Castillo, que también está aquí en su doble condición de profesora titular de urbanismo de la Escuela Valladolid, pero también forma parte del grupo de investigación y del proyecto de investigación I+D que estamos desarrollando este año y el que vamos a comenzar el año que viene. Y a ella le toca una cosa que todo el mundo está dando por supuesto, que es la integración urbana. Entonces tú dices, como la integración urbana ya está resuelta, ¿no? Todo el mundo ha dicho que hay que hacerla. No sé si María está de acuerdo con que está resuelta. Pues no exactamente. Bueno, vamos a ver. Yo no tengo muchas cosas que afirmar y muchas dudas pero sí tengo muchas dudas que plantear. Y algunas de esas dudas provienen precisamente del trabajo que hemos estado desarrollando, de la ocasión que nos ha dado para pensar sobre algunos temas, el trabajo de investigación al que acaba de aludir Agustín. Yo, uniendo varias cosas que se han oído esta mañana en la sala, me he dado cuenta de que hay cosas que han dicho las personas que han estado trabajando en Sevilla o en Alicante, que he oído en otros lugares también. Lo han dicho así como de pasada, pero yo me gustaría volver sobre ellas, ¿no? Hay barrios, como decía Montserrat, que se dan en las ciudades, se entienden como el cubo de la basura. Y entonces ahí se da por supuesto que son el destino natural de los realojos conflictivos, de la construcción de viviendas sociales de la más baja gama, de la nunca destino de localizaciones de equipamientos capaces de cierta calidad de centralidad urbana. Y esto me parece que apunta hacia una orientación que no es exclusiva española, sino hicimos un trabajo hace tiempo en el Instituto de Urbanística a propósito de la regeneración urbana integrada en Europa, con ocasión de la presidencia española de la Unión Europea.
para el Ministerio de Vivienda entonces, y nos dimos cuenta que era muy común en toda Europa plantear las cosas tal y como se han planteado aquí. Es decir, hay barrios, digamos, que son algo así como los puntos negros de las ciudades y necesitan unas operaciones de reflote. En España, claro, es cierto que estas operaciones de reflote con esta perspectiva integrada en el sentido de intersectorial, interadministrativa, no están institucionalizadas como tales, por lo menos a nivel del Estado. Y en esto, aunque vemos que la experiencia es muy larga, lo cierto es que, digamos, nos diferenciamos un poco de los países del contexto. No las tenemos institucionalizadas para todo el país, pero es cierto que hay muchos años de experiencia que avalan la generación de un cierto conocimiento. Por cierto, que me parece interesantísimo, no solamente la convocatoria de este foro, donde efectivamente, como decía antes, creo que Javier, nos da la oportunidad de cruzar perspectivas, experiencias, sino todo lo que pueda ser, en este sentido, profundizar en este conocimiento y encaminarnos hacia la mejora del intercambio de información y de experiencias sobre este tipo de intervenciones. Ahora bien, digo, está más o menos dentro de la tónica general de lo que se entiende como regeneración urbana en Europa, más o menos, con nuestras peculiaridades institucionales, legislativas, a las que he referido antes Ángela también. Pero, retomando el otro punto, que es el que mencionaba al inicio de la sesión Agustín, la peculiaridad, si es que la existe española, a lo mejor la podríamos encardinar en la tradición del planeamiento. En aquel planeamiento que en los años 80 se articulaba sobre la idea de reequilibrar la ciudad. Nos encontramos con una práctica que va creciendo y que se va enriqueciendo en torno al reflote de los barrios que están en peores condiciones, que se asocian esas malas condiciones a indicadores básicamente socioeconómicos, aunque también edificatorios, y desarrollamos esta práctica sin darnos cuenta que si lo enfocamos en un contexto más amplio, y en esto me fue muy elocuente, yo creo, los resultados de la comparativa entre los resultados del Observatorio de Vulnerabilidad Urbana en España del 2001 y 2006, mientras los indicadores de todo el país mejoraban, los indicadores socioeconómicos y de los indicadores de vulnerabilidad de las zonas vulnerables aumentaban. Mientras el país aparentemente iba mejor, las zonas vulnerables iban cada vez peor. La brecha urbana se acrecienta y mi duda es, no sé si nos vale únicamente reflotar los casos más críticos. Es decir, si tenemos que rehabilitar las ciudades, si tenemos que reequilibrar nuestras ciudades, quizá sea, bueno, quizá no, es necesario trabajar sobre los casos más críticos, pero a lo mejor no es suficiente. Es decir, habría que replantearse, y de ahí la cuestión de la integralidad urbana, ¿qué pasa con el conjunto de la ciudad? Se lo digo de otra manera. Hay barrios que pierden, que les va mal, que les ha ido mal hasta que encontraron algunos un plan integral y otros no. ¿Qué pasa con los barrios que ganan? Es decir, tenemos, por ejemplo, en nuestra perspectiva sobre nuestras ciudades, indicadores que nos permitan medir cuáles son las desigualdades urbanas y cómo evolucionan a medida que desarrollamos el planeamiento. ¿O es que mientras reflotamos a duras penas los peores barrios, hay otros que les va de maravilla? Nunca tienen problemas con una alta tasa de viviendas sociales de las peores, como mucho tienen vivienda social de alta gama. Nunca tienen problemas con realojos de familias o de población problemática porque nunca los acogen y, sin embargo, suelen estar agraciados con la presencia de determinados equipamientos que les dan un alto valor simbólico. Posiblemente el problema no es solamente que generemos el conocimiento, que en ello estamos, para reflotar los malos barrios, entre comillas, entiéndenme, sino que tendríamos que plantearnos, supongo, el conjunto de la ciudad. Y en esto tenemos una dificultad añadida, y es que nuestra estructura administrativa y nuestra estructura territorial no están muy bien compatibilizadas la una con la otra. Y nuestras ciudades, por ejemplo, me parece muy interesante el caso de Sant Boi, donde tienen la tabla de comparativa los indicadores del municipio y del área en el que están trabajando. Eso les permite, efectivamente, más o menos establecer un seguimiento de la evolución del barrio en relación con el municipio, pero y en relación con Barcelona. La cuestión es esta. Comparamos Sant Boi, o cualquier otro municipio de un área metropolitana o de un área urbana supramunicipal y lo comparamos a menudo con los indicadores de un área, de una parte de la ciudad que muy normalmente suelen tener un cierto signo socioeconómico. Y no lo comparamos nunca pues, con la Diagonal Norte, por ejemplo. Entonces, yo creo que la cuestión de la integralidad territorial o urbana es una cuestión que todavía está pendiente y que afecta directamente a nuestro planeamiento urbano, que es algo que deberíamos plantearnos, empezando por algo tan simple, como decía antes, como
establecer sistemas de indicadores que nos permitan ver cómo evoluciona el conjunto de la ciudad, no solamente cómo evolucionan los casos, los barrios críticos, como llamaba esta mañana Teresa San Márquez. Y además, y con esto acabo, hay algo que se ha mencionado también esta mañana y que me parece que merece la pena también una reflexión, y es que no sé si el contexto político en el que estamos admite esto. Es decir, se ha mencionado por un par de veces, creo que lo han hecho en el caso de Alicante, que si hubiesen tenido que poner en marcha el plan integral hace unos años, pues no hubiese sido posible ahora. O sea, el contexto que hizo posible poner en marcha el plan integral hace unos años no es el ambiente político que en la actualidad permitiría poner en marcha una cuestión así. Y volviendo a lo que decía Agustín, yo creo que en los, digamos, en los antecedentes que suponen los planes de los 80 había un factor muy interesante que era la actitud de cooperación conflictual, llamaban algunos sociólogos, entre los movimientos sociales y los gobiernos urbanos. Ese ambiente de cooperación conflictual posiblemente esté más del lado del conflicto que de la cooperación en las circunstancias actuales. Y sospecho yo también, esta es mi duda, si en este contexto es posible plantear de nuevo una cuestión de reequilibrado de la ciudad, tomada la ciudad en su conjunto. Y eso es todo, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, os hago una propuesta. Abrimos un pequeño turno de palabra y mantenemos la sesión hasta las 2:20 para empezar, en vez de las 3:30, a las 4 menos cuarto. Pero en punto. Entonces os digo para que nadie empiece a ponerse nervioso, por si, ¿cómo? Esto que no va a acabar nunca. Entonces no sé, si alguien me gustaría... ¿Tienes ahí el...? Bueno, Carlos Verdaguer, Mónica de Blas, John y ¿alguien más? Bueno, de momento tenemos estas tres, las hacéis, responde a la mesa y si hemos llegado a 20, no paramos el proceso democrático. Hola, bueno, yo quería hacer una reflexión en torno a uno de los temas, de los hilos argumentales que están saliendo. Es una reflexión hecha, yo creo que desde la teoría y desde la práctica. Desde la práctica, sobre todo donde más he aprendido yo de regeneración urbana es en el caso de Trinitat Nova en Barcelona, a través de este proceso y a través también de la reflexión. Me alegra que José María cite el libro del que somos autores, el de Regeneración Urbana Integrada, Isabela Velázquez y yo, porque con ese estudio en directo de estos casos aprendimos mucho. Y hay otro elemento, yo creo que encaja bien también con la jornada de hoy, que es la reflexión sobre los procesos participativos en regeneración que llevamos a cabo a través de una experiencia que se llamó Laboratorio Urbano, dentro que lo que hicimos fue estudiar la participación ciudadana de la experiencia práctica en el área de Barcelona, y uno de los casos que se estudió fue precisamente el de Sant Boi, que era un ejemplo de eso. Entonces, por eso digo que hablo desde la teoría de la práctica. Y quería reflexionar justo en la Escuela de Arquitectura sobre cuál es el papel de los arquitectos dentro de estos procesos. Yo creo que hay que hacer aquí, yo sé que es donde nos toca hacer un poco el mea culpa, y yo creo que si ha habido esa divergencia tan clara entre la piedra y lo social, como se dice allí en Barcelona de forma muy gráfica, es precisamente porque nos lo hemos ganado a pulso durante, digamos, casi 3 décadas, los arquitectos, por una deriva formalista y la creación de un lenguaje inhibitorio, disciplinario, que ha contribuido a distanciarnos de lo que son las necesidades reales de los ciudadanos. Porque en la práctica, y aquí es donde quiero entrar en la práctica, mi reflexión, dice que quienes más capacitados están para entender que no hay separación entre la piedra y lo social son precisamente los ciudadanos. En la práctica, ciudadano, cuando se reflexiona sobre ello, cuando se entiende la participación como un proceso pedagógico, es el primero que entiende que una casa bien orientada, que un árbol bien situado, que un espacio bien concebido, bien diseñado, que se supone que es nuestra tarea como arquitectos, tiene un impacto directo sobre la calidad de lo social.
Lo que ocurre es que los arquitectos durante una larga temporada nos hemos mantenido al margen de ello. Pongo como anécdota que precisamente en el caso de Trinitat Nova, nosotros decíamos, cuando nos llamaron los vecinos para colaborar con ellos, decimos, oye, no tiene mucho sentido que vengamos unos arquitectos de Madrid aquí a contaros vosotros cómo debe ser vuestro barrio cuando lleváis todo este proceso. Decía, es que nos ha costado mucho encontrar arquitectos que sepan hablar el lenguaje, que sepan hacer dentro un poco de la reflexión que hacía al principio Teresa, ese papel de mediador, que yo añadiría de traductor. Muchas veces nuestro papel es no solo mediador y facilitador, sino de traductor de lenguajes, de traductor en el doble sentido, y muchas veces traductor no desde porque haya este lenguaje inhibitorio, ni siquiera es malintencionado por parte de los arquitectos, sino que está metido en nuestro ADN, en varias generaciones de formación arquitectónica en las escuelas, en la que esa deriva formalista ha llevado a ese distanciamiento. Y bueno, era básicamente hacer esta reflexión. Pasamos a Mónica. Bueno, aprovechar el que hay tan buenos ingredientes en la coctelera, que quiero añadir uno pequeñito más, ¿no? Se ha hablado de muchas cosas, quisiera pedir una opinión, quiero añadir un pequeño ingrediente a la coctelera y pedir opinión a la mesa y al foro en general. Frente a temas de reutilización, lo que está diciendo ahora la mesa, ¿no? A ver que me pongo las gafillas. Reutilización de espacios vacíos, retorno de posibles inversiones, dónde se practica la transversalidad, buscar espacios concretos, sobre todo reequilibrar la ciudad. Durante tantos años de experiencia, y aquí tanto sevillanos como alicantinos nos han dado cantidad de alternativas. También nos hablan de propuesta de anteproyecto de ley para intentar mediar en este tipo de cosas, ¿no? Hasta ahora parecía que siempre las leyes iban por detrás de la sociedad, pero estamos viviendo un momento en que las leyes, curiosamente, se anticipan. Opinión a la mesa y opinión al foro. Como estadio intermedio, ¿qué sucedería si, resolviendo la complejidad urbana que dan las comunidades de propietarios, la cantidad de intervinientes en regeneraciones urbanas, se utilizara al menos como espacio de tránsito la reactivación, por ejemplo, de unos grandes propietarios únicos, entidades financieras? Se nos acaba el tema de comunidades de propietarios. Por primera vez en la historia, en muchas décadas, tenemos la posibilidad de hablar con muy poca gente, que son bancos, instituciones financieras. ¿Cómo vería la mesa o cómo vería este foro la actuación jurídica frente a esas entidades financieras, activos o pasivos, ya no sé lo que son, si activos o pasivos, en esos fenómenos de regeneración urbana? Elegiríamos los espacios concretos, reequilibraríamos la ciudad, reutilizaríamos espacios activos o pasivos vacíos, retornaríamos las inversiones y probablemente fuera un inmenso colchón que nos permitiera seguir utilizando todo este conocimiento de años pasados para no quedar sobre todo en vía muerta. Yo intento ser optimista y añadir un pequeño ingrediente a la coctelera. A ver qué se os ocurre. Muy bien. Pasamos la palabra a Jon Aguirre y ya... Hola, buenas. Mi nombre es Jon Aguirre, soy miembro del colectivo de la plataforma Paisaje Transversal. Simplemente, bueno, aparte de que hoy hemos aprendido un montón y muy gratamente sorprendido por todo lo que se ha planteado, también por compartir muchas de las dudas que aquí se han planteado. Una cuestión que me gustaría sacar a colación es, hasta ahora estas tipo de operaciones han dependido de una gran movilización de capital de financiación pública, ¿no? Y ahora estamos en un momento en el que no hay dinero, o eso dicen, que también, o sea, no hay dinero, lo tienen otros. Entonces, claro, en un momento en el que no es posible financiar 10 millones de euros, 20 millones de euros, 60 millones de euros a través de fondos públicos, nos preguntamos, nosotros en estos momentos estamos desarrollando un proyecto en Virgen de Begoña de regeneración integral, participativa, desde la base, etcétera, sin un duro.
Entonces, ¿cómo podemos hacer sostenible o mantener este tipo de proyectos cuando no hay dinero en la administración pública y cuando sobre todo, y esto es tal vez lo más preocupante, la cultura de lo que podríamos llamar el stakeholding es inexistente en España, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas? ¿Es necesario movilizar tanto dinero? ¿Se pueden plantear como otro tipo de estrategias más eficientes económicamente? ¿Se pueden incluir agentes privados? Me interesaría también si Nicolás pudiese comentar cuando decía esos 4 millones de euros de privados, ¿de dónde salen? Si son una especie de crowdfunding de vecinos que pagan ellos. Entonces, un poco eso, y por otra parte, si desde el Ministerio de Fomento hay algún tipo de idea de plantear líneas de financiación para estos proyectos o va a seguir dependiendo de fondos europeos como los fondos FEDER, Urban, etcétera, ¿no? Y como último pregunta general también es el hecho que aquí ha salido bastante claro en los temas de procesos participativos que, bueno, al final parece que a participar solo se aprende participando, ¿no? Y entonces, como desde lo social, desde las metodologías que provienen de lo social, ¿cómo se está viviendo eso, ¿no? Cuando parece que toda esa teoría de participación, etcétera, pues se tiene que aplicar a casos ad hoc, inventarse nuevas estrategias de participación y cómo desde la perspectiva social de la gente que está metida en el mundo de lo social, pues se están planteando como esa creación de maneras de fomentar la participación, si existen ya metodologías o pautas para hacer o implicar de manera más activa al ciudadano en estos procesos. Gracias. Bueno, pues no sé si en la mesa a quién ha provocado más. A mí me ha provocado bastante. Sobre todo la idea esa de meter la coctelera a las entidades financieras como interlocutores por aquello de lograr, digamos, un interlocutor válido y no esa atomización de interlocutores que tenemos, ¿no? Uno de los elementos fundamentales, y mezclo eso con la intervención del otro asistente a esta jornada, la idea fundamental, y efectivamente habéis dado en el clavo, es cómo se financia en los tiempos que corren la rehabilitación, porque son procesos infinitamente más caros que lo que es la mera reclasificación de un suelo, la urbanización, procesos además que en España lo sabemos hacer muy bien, o lo saben hacer quien lo sabe hacer, y efectivamente es mucho más lucrativo hacer eso que entrar en la ciudad ya consolidada e intentar rehabilitar. Y por supuesto que eso es probablemente el elemento más importante que ha estado en nuestra mente a la hora de elaborar el anteproyecto. Es decir, en un momento en el que las administraciones públicas están como están, y eso sí os aseguro que no es una ficción, no es que digan que no hay dinero, hay poco dinero y el que hay que priorizarlo al máximo en aquello que de verdad deben ser prioridades. Y, por supuesto, las familias, y si hablamos encima de barrios críticos, pues no están precisamente para alegrías y para que hagamos grandes operaciones de rehabilitación a costa del sacrificio económico de los propios propietarios, ¿no? De acuerdo, que siempre son propietarios y ahí estará la vivienda para soportar, lógicamente, la operación que se haga sobre ella. Entonces, ¿qué hay que echarle a esto? Pues evidentemente mucha imaginación y nuevamente, y hay que eliminar aquellas trabas que hoy impiden que toda plusvalía que sea capaz de generar una operación de este tipo no vaya a donde tiene que ir, que es a esa operación, a viabilizar económicamente la operación. Hay elementos que ya ha comentado Josep María perfectamente, ¿no? Hay elementos, se pueden encontrar plusvalías dentro de los suelos ya consolidados, desde la construcción de garajes y la venta de las plazas de aparcamiento, a la, siempre que en el edificio sea posible, al aumento de alguna planta, a la reconversión de viviendas de gran tamaño en viviendas más pequeñas, eso es un aumento de densidad, a la utilización de nuevos usos, a la utilización de sobrecubiertas para instalación de elementos de eficiencia energética. Es decir, que la ley lo que no tiene que decirle a las empresas es
¿Dónde se puede encontrar eso? Ni a los ayuntamientos tampoco. Lo que sí tiene que hacer es posibilitar que si alguien con imaginación encuentra esa fórmula, sea capaz de ponerla en marcha. Entonces, eliminar todas aquellas trabas, permitir que eso sea posible y, por supuesto, que esas plusvalías se incorporen siempre o se inviertan siempre en la propia operación. Y en relación con las entidades financieras, a nosotros básicamente lo que nos preocupa es que fluya el crédito. Es decir, que haya crédito para estas operaciones. Si nosotros lo que conseguimos es reducir al máximo la aportación de fondos públicos y reducir al máximo la aportación de los propietarios, porque ese gap entre lo público y lo privado que antes existía y ahora en tiempos de crisis no va a haber, entren empresas privadas a las que les interesen desde los ahorros energéticos y puedan comercializar con ellos, hasta los aumentos de edificabilidad, cambios de uso, etcétera, etcétera, y que puedan servir para que ellas entren en la operación a costa de los mismos a realizar parte de la operación de rehabilitación. El juego de las entidades financieras aquí es que den crédito. Y para eso, dentro de la ley, pues regulamos la figura de los créditos refaccionarios, que son precisamente los créditos que se hacen para rehabilitar los inmuebles, de tal manera que las familias con un tiempo razonable de amortización puedan pedir estos créditos y la parte que sí corresponde al propietario de la vivienda pueda hacer frente al pago correspondiente. Y eso, pues efectivamente, es uno de los elementos que están en el anteproyecto. Yo tengo una respuesta muy atrevida, ya veréis a ver qué os parece a lo que ella ha dicho. Sí, yo creo que sí, que hay una oportunidad difícil, pero de movilizar los activos pasivos de la banca, que podríamos referir en 3 tipos, voy a ser breve y directo. Las viviendas cuyas hipotecas no se pueden devolver, que está produciendo un dolor, que es los desalojos. Las viviendas o edificios terminados o por terminar que no están movilizados y el suelo en posiciones urbanizables que en un periodo de 15 a 30 años será un suelo necesario para el desarrollo de vivienda del país. ¿Cómo? Pues haciendo del banco malo un banco bueno. Mi propuesta es muy atrevida, cogeros fuerte porque es lo siguiente. Las entidades bancarias deberían depositar sus activos en el banco malo, no a través de una compensación alta económica, sino lo más baja posible, que no les compensara la totalidad de ese activo, sino que debieran mantener la titularidad de parte del pasivo dentro del banco malo. La siguiente operación sería la capitalización de esa empresa de gestión, creo que es una empresa de gestión privada, ¿no?, mediante las aportaciones de capitales externos. Podrían ser europeos, a un crédito muy bueno. Tercero, la movilización de esos activos con 2 retornos. 1, alquileres de suelo o del derecho de la propiedad porcentual del suelo en las hipotecas existentes y en los suelos de nueva constitución no proceder a la venta del inmueble completo, sino solamente de la parte de construcción. Con lo cual, las nuevas hipotecas que la banca tendría que financiar ahora serían muchísimo más baratas porque no financiaría la compra del suelo. El suelo podría quedar en 2 regímenes alternativos, en alquiler o con un derecho de compra del suelo pasados los 15 años, en el horizonte de 15-30 años. Esta fórmula sería, por decirlo así, una salpicada HLM, el modelo francés de locación, ¿entendéis? Pero no de vivienda, sino de suelo. Y sería también la oportunidad de que el desarrollo de la construcción en un periodo, como veis, no a corto, sino a medio y largo plazo, fuera mucho más equiparable a condiciones sociales de acceso a la vivienda, hipotecas más baratas, porque no se pagaría el suelo, y un horizonte, he dicho, bifurcado. Mantienes el alquiler o tienes un derecho de recompra del suelo pasados los 15 años en adelante por las familias. Eso sí que permitiría, en algún lugar donde hubiera alguna concentración de suelo,
movilizar operaciones complementarias de regeneración en sentido general de la ciudad, de no irnos más allá, porque, perdonad, también hay un cuarto tipo de pasivos, que es aquello que se compró más allá, ¿entendéis? Y aquí no me hagáis hablar, lo dejamos. Dicho esto, creo que hay que decir algo también. Ojalá la ley pueda abrir horizontes. No le podemos cargar a una ley instrumental de los derechos de propiedad, de las fórmulas jurídicas del urbanismo, pero debiera haber algún sistema de acompañamiento que permitiera complementar, tú lo has sugerido, con beneficios fiscales, que algunos fondos, dejadme llamarles de autofinanciación, y no hablo de crowdsourcing, sino de fórmulas, por ejemplo, existentes, americanas, parte del porcentaje, cuidado, allá pagan muchísimo más del impuesto de bienes inmuebles, pero parte del porcentaje de ese impuesto se sirve como fondo de amortización de un crédito de inversión en la operación de regeneración, tipo de combinación triple. Recursos propios de la contribución urbana, ayudas fiscales y complementos de inversión pública. Lo del banco bueno hacerlo mal, el banco malo hacerlo bueno, yo sé que es fuerte, pero podría ser posible. Bueno, nos habéis pisado una de las conclusiones de estas jornadas, que era que nos faltaba precisamente una época de crisis en la que estaba todo el sistema inmobiliario y que además estaba todo el sufrimiento de los desahucios. Una de las cosas que íbamos a decir el miércoles es que íbamos a convocar a aquel que quisiese a una reflexión sobre esta dimensión. Entonces, me parece estupendo porque era un elemento que nosotros ya detectábamos desde hace meses, que nos faltaba precisamente esta reflexión. Y en este momento, además, en el que el banco malo y todo eso se está haciendo sin un análisis urbanístico de eso que se va a meter en ese banco. Realmente creo que hay una hoja de Excel con 960 casillas que están rellenando para saber lo que valen las cosas, pero nunca nos han preguntado a los que somos capaces de definir la ciudad, su posición, su localización. Bueno, habíamos quedado que íbamos a cerrar, pero como Silvia nos ha pedido la palabra, vamos a dejar que sea Silvia la que cierre, cerrando y no preguntando, la sesión de la mañana. No, pero como habéis sacado el tema de las entidades financieras, no me puedo callar. Entonces, claro, me habéis dado pie. Porque las entidades financieras efectivamente deberían estar haciendo lo que tú dices que deberían estar haciendo, pero lo que están haciendo en zonas como las que trabajamos nosotros, en los que las viviendas que se han quedado no las quieren y el banco malo, lo que es cierto, es decir, porque los precios de esas viviendas son irrisorios, lo que están provocando son procesos de mayor degradación, porque tienen una cantidad de viviendas que se incrementa. Más es que en nuestra zona el porcentaje de desahucios es altísimo. Ellos tiran a los vecinos y tenemos una nueva ocupación. Es decir, que al fin, porque se han desentendido absolutamente de todas las viviendas de las que han tirado a los propietarios. Entonces es que lo habéis dicho, digo, me tengo que meter con ellos. Porque tienen un efecto perverso importante su actuación. Y luego respecto a la participación que decía por allí un chico que no está, así, que no lo veía. No hay fórmulas, pero sí hay unas cosas muy claras que también se han dicho, y es, para hacer que los vecinos y las vecinas participen, partamos de lo que son sus necesidades sentidas, no de las que nosotros creemos que tienen, que es una cosa que solemos hacer. Es decir, que se ha planteado desde el planeamiento urbanístico, a nosotros nos ha pasado a llegar con un parque precioso y han dicho, no, la mitad aparcamiento. Bueno, pues vale, la mitad aparcamiento. Porque, y es verdad, entonces, sencillamente quería decir eso, desde ahí y desde lo concreto. Y nunca meterse en jardines para los que no vamos a tener respuesta. Es decir, a mí no me hables de sanidad si depende de la consellería, porque no te lo voy a resolver. Entonces, ¿para qué te voy a hacer participar en eso? Si total no tengo una respuesta para ti. Y ya está, me voy a callar, pues nos queremos ir. Muy bien, hemos acabado perfectamente con Silvia. Entonces, después de este ligerísimo retraso, ganamos 10 minutos y estamos aquí a las 4 menos cuarto, que es el momento en que los distintos grupos de investigación de la arquitectura y de otras universidades españolas nos van a contar qué están realizando en torno a este problema. Así que os convoco a las 4 menos cuarto aquí y nada más, muchas gracias.